Hola, buenos días a todos. Yo soy Oscar Villa, yo soy becario del programa de Maestría en Letras de la Universidad Federal de Espíritu Santo en Vitoria. En este momento yo quisiera llevar a ustedes algunos datos interesantes con respecto a las regiones de Brasil, con respecto a las posibilidades de participar en el programa en algunas de las universidades, sobre la mejor forma de elegir una maestría o un programa de doctorado, sobre cómo redactar los ensayos y sobre todo sobre los costos en los cuales eventualmente nosotros podríamos incurrir como becarios. Bueno, una de las principales cosas que tenemos en cuenta a la hora de elegir las tres regiones en Brasil es pensar que Brasil es el quinto país más grande del mundo. Esto es importante porque nosotros debemos pensar que si elegimos, por ejemplo, la región centroeste y resultamos elegidos, pues vamos a tener en cuenta que tenemos más de 2000 kilómetros hasta la playa más cercana. Entonces, yo creo que deberíamos buscar no solamente la carrera o el programa que sea de nuestro interés, sino también esa relación costo-beneficio. También es importante aclarar que Brasil, en términos generales, es un país de un clima cálido, es un clima tropical, es un lugar donde hace mucho calor en términos generales. Sin embargo, esas variaciones de temperatura se pueden dar en función de las estaciones, dependiendo de la situación geográfica de la región donde estemos y, por supuesto, de la altitud, aunque en Brasil no hay grandes montañas como en otros países de América Latina. Pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que en el caso de la región centroeste, donde está la Universidad Federal de Mato Grosso, por ejemplo, Cuiabá es una ciudad supremamente caliente. Tenemos que pensar en que si de pronto elegimos esa opción, la región centroeste, es normal que a las 10 de la mañana la temperatura sea de 38 grados. Entonces es una región donde hace muchísimo calor y donde la calidad de vida empieza a ser una cuestión a tener en cuenta. Sin embargo, uno de los buenos aspectos para resaltar de esa región es que es muy fuerte en los programas que tiene que ver con agronomía, ¿sí? Agronomía, ciencias forestales y todo esto. Lo mismo que la región norte con respecto al Amazonas. Es una región, entre comillas, supremamente aislada, pero que es muy fuerte en ciencias de ingeniería forestal y todo lo que tiene que ver. No es que la calidad de vida sea mejor o sea mayor. Por ejemplo, en la región nordeste de Brasil, podríamos tener varias de las ciudades más hermosas de Brasil, de las ciudades postales, y podríamos decir que es una de las regiones donde la calidad de vida es diferente en comparación con el sur, además del costo de vida. Eso lo que nosotros consideremos como cómodo y necesario tiene muchísimo que ver en ese sentido. Entonces, para mí, que particularmente soy una persona que puede prescindir de muchos lujos, de muchas cosas, yo ando ligero de equipaje, como decía Pepe Mujica por ahí en una entrevista, yo diría que yo me adapto fácilmente, pero entonces pensemos en lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros consideramos como cómodo con el objetivo de encontrar el mejor costo-beneficio. En la región sureste, en este caso donde yo me encuentro, pues tiene otros estados, por supuesto, pero el estado de Espíritu Santo queda unos 300 kilómetros al norte de Río de Janeiro. Es un lugar con por supuesto, un muy buen centro de desarrollo industrial, entonces digamos que la calidad de vida es muy buena. Las ciudades o los pueblos del interior del estado de Espíritu Santo son lugares muy bonitos, muy turísticos para ver, pero debemos analizar también que el costo de vida es relativamente alto. Aún así, el valor de 1.500 reales, a pesar de que no es mucho, puede ser suficiente para nosotros vivir cómodos, por supuesto, siendo juiciosos con el dinero, pero no vamos a tener necesidades graves, pues no vamos a necesitar ingresos adicionales para vivir en caso de que administremos bien nuestro dinero. Bueno, yo soy una persona que por mi profesión yo doy clases particulares también de manera informal, entonces si podemos generar esos ingresos adicionales, pues eso nos hace como la vida un poco más fácil también, pero no es estrictamente necesario trabajar. La región sur en este caso es una región con un clima muchísimo más agradable. Estamos hablando, por ejemplo, de Santa Catarina, Río Grande del Sur. Podemos decir que calidad de vida supremamente buena, lugares muy bonitos, un clima mucho más agradable. En invierno, eh, que es pues, opuesto al hemisferio norte, en invierno el clima puede ser de unos 15 grados, 14 grados, ¿cierto? Incluso hay regiones donde cae nieve, en algunas regiones del sur de Brasil. Son muy pocas, por supuesto, y la nieve no es así constante, pero se pueden dar casos.
Además, pues tienes la facilidad de salir a otros países, teniendo en cuenta pues que la situación actual mejora. Bueno, eso con respecto a las regiones de Brasil. Si por supuesto tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden dejar también en los comentarios y vamos a ir interactuando. Hablando con respecto a las posibilidades de entrar o de pasar en el programa y los mejores programas o las universidades que mejor nos convienen, tenemos en cuenta varias cosas. La primera es la calificación CAPES que da. ¿Qué es CAPES? CAPES es como la entidad que no solamente financia esas becas de estudios, sino que también hace una clasificación de las universidades en un ranking dependiendo de su producción científica, de sus instalaciones, de todo ese tipo pues, de cosas con las que se clasifican las universidades. Pero en pocas palabras, nosotros podríamos decir que tal vez sabemos, ¿no?, que la Universidad de Sao Paulo es una de las mejores universidades, no solo de Brasil, sino de América Latina, y que por la misma razón es una de las universidades más competidas. Entonces, si nosotros postulamos a la Universidad de Sao Paulo, las posibilidades de pasar se reducen, porque es una universidad muy competida. Sin embargo, si nosotros seleccionamos universidades en otras regiones, por ejemplo acá en el estado de Espíritu Santo, las posibilidades van a ser un poco mayores. Les voy a decir por qué. Todo el mundo quiere ir a Río de Janeiro, a Sao Paulo, a Minas Gerais, y que por supuesto son universidades muy buenas, pero que por esa misma razón son competidas. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta otras cuestiones, situación geográfica, clima, la región, el programa, y no solamente la calificación CAPES, que en últimas es un número de referencia, ¿sí?, sino más bien las líneas de investigación, los docentes, la idoneidad del programa, es decir, si yo voy a estudiar agronomía, por ejemplo, la región centro-oeste es la región más apropiada, ¿sí? Si yo voy a estudiar cuestiones que tengan que ver con la Amazonía, biología tropical, ese tipo de cosas, el Amazonas, la región norte es la mejor opción, ¿sí? Entonces pensemos en que es un conjunto de cosas, no es solamente la mejor universidad o el programa que más me guste o la región más bonita, no es solamente eso, hay que tener un equilibrio y en ese sentido, para incrementar las posibilidades de ser elegido, yo sugiero intentar eh, postularse a universidades menos competidas, pero que por supuesto la relación de calidad también sea buena. ¿Cómo elegir un programa de maestría? Pues en mi caso, yo no tenía nunca, no tuve nunca esa posibilidad de hacer otra maestría antes, por supuesto la estoy haciendo ahora gracias al programa, pero entonces yo me vi en esa situación, bueno, ¿cómo elijo y qué elijo yo? Yo soy de formación licenciado en lenguas modernas, entonces yo me perfilo más como profesor de lenguas extranjeras que como otra cosa. Sin embargo, mi maestría es en letras, que tiene algo que ver como más con filosofía y teoría literaria. Mm, es mi pasión, me gusta, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta algo que nos guste, porque si algo nos gusta, nosotros primero pues vamos a disfrutarlo, no va a ser tan difícil, ¿sí? Segundo, tenemos que tener en cuenta que ese estudio de posgrado tiene que ir relacionado con nuestra carrera, es decir, yo no voy a hacer una maestría en ingeniería, ¿sí? De pronto algo que tenga que ver en humanidades, historias, sociales, ¿cierto? Pero si se trata de la idoneidad de mi carrera como tal, yo debería haber hecho una maestría en lingüística o en didáctica o en educación, ¿cierto? Sin embargo, yo quise desviarme un poquito hacia el área de letras, que tiene más relación con el área de filosofía también, para aplicarlo a los estudios literarios. Ese es mi objetivo. Entonces, primero algo que nos guste, segundo algo que tenga que ver con nuestra profesión, nuestra formación de base. Tercero, nosotros tenemos que ir directamente a la página web del posgrado, ¿sí? En este caso, mi posgrado es en letras, entonces yo voy a la página web de la universidad, busco el posgrado en letras y busco no solamente los docentes, la formación de los docentes, sino también esas líneas de investigación que tienen y en las que yo me identifico. Una de las líneas de investigación de mi programa es literatura, alteridad y sociedad. Entonces, viendo la descripción, ¿cómo me identifico yo con eso? ¿Y cómo llevo yo mi proyecto de investigación y lo relaciono con esa línea de investigación? Porque yo voy a ser formado en ese sentido. Otro de los aspectos a tener en cuenta es cómo redactar los ensayos. Eso es algo muy sencillo. Mire, yo creo que la palabra ensayo nos asusta un poco, sobre todo si no somos del área de humanidades o de letras, ¿sí? Yo diría que una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta es una redacción un poco libre, que fluya más. Podría dar en términos generales que
el ensayo de presentación, ¿cierto? En ese en el que nosotros exponemos esas ambiciones o qué es lo que queremos lograr con los estudios de posgrado, sugiero poner que es importante que a nuestro regreso a nuestro país de origen, nosotros vamos a aplicar todo eso que aprendimos y que vamos a relacionar la cultura brasilera, eh, por supuesto con el objetivo de integrar América Latina y cierto. O sea, el programa tiene ese objetivo, integrar América Latina, entonces nosotros deberíamos mencionarlo con el objetivo de que ellos vean y digan, bueno, es que él va a hacer unos estudios acá en Brasil, pero pues su objetivo principal es regresar a su país, aplicar esos conocimientos e integrar la región pues en una sola. Eso es importante. Otro de los aspectos a tener en cuenta, sobre todo en el ensayo de justificación, es que debemos tener un cronograma de más o menos cómo llevaríamos a cabo nuestra investigación. En mi caso yo puse, voy a definirlo en 4 fases. La primera fase va a ser de una apropiación bibliográfica, lectura, 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 lectura. Entonces haces un detalle de las lecturas que tienes que hacer con respecto a lo que vas a investigar y le pones los detalles que necesites. Segundo, pues esa segunda fase va a ser más bien de apropiación teórica, ¿cierto? Para sustentar de forma teórica eso que tú vas a proponer. Entonces, si yo en la primera fase tengo que leer libros de literatura, muchísimas novelas, cuentos, ensayos, poemas, pues en la siguiente fase voy a leer autores que tengan que ver con análisis literario, ¿sí? Y estética literaria y una cantidad de cosas que tienen que ver con mi investigación. En esa tercera fase nosotros vamos a empezar a proponer la redacción de nuestra tesis de grado o nuestra disertación y ahí es donde nosotros vamos a empezar a producir, ¿sí? En la última fase, pues prepararnos para esa sustentación de grado y en cada una de esas intentar dar un producto. ¿Qué es ese producto? Producción de artículos, participación en eventos, en congresos. Hoy en día está más fácil por la cuestión virtual, puede que no sea lo más apropiado, pero yo creo que se ha facilitado ese asunto para participar en eventos y dar una producción académica que además le conviene muchísimo al programa y a nosotros. Finalmente, pues los costos, ¿qué costos podríamos nosotros tener en cuenta? Antes de participar, en mi caso, pues nosotros tenemos que pagar en mi universidad para obtener ese registro de notas, ese pensum, esas calificaciones que nosotros tenemos que presentar, los certificados, ¿cierto? Pero pues tener en cuenta que tienes que sacar una visa de estudiante, entonces ese cuento de sacar la visa corre por tu cuenta. A mí me tocaba viajar desde Manizales hasta Bogotá, yo soy de Colombia, y pues yo corrí con esos gastos. La verdad son pocos, pero pues hay cosas que hay que tener en cuenta. Transporte, alojamiento, comida. La visa no tiene costo en ese sentido. Es una visa de estudiante la que debes sacar. Debes tener en cuenta los tiquetes aéreos. Desde Colombia, los tiquetes aéreos están costando aproximadamente 500, $600, dependiendo mucho de la aerolínea, de la ruta que escojas. Hay aerolíneas bajo costo que te pueden servir. Puedes tomar un vuelo Bogotá-Lima con aerolíneas bajo costo, luego Lima-Santiago de Chile, luego Santiago de Chile-Sao Paulo. Si ustedes toman un vuelo directo, por ejemplo, con otras aerolíneas, Bogotá-Sao Paulo, ustedes por supuesto van a ir directo, más rápido, más cómodos, pero más caro. Entonces se trata de economizar dinero porque el primer mes eh, tenemos que sostenernos nosotros. Vamos a necesitar más o menos 2.000 reales, ¿sí? Eso para vivir cómodos. Yo vivo con menos que eso, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que necesite cada uno, pero si les digo, deben tener tiquetes aéreos con que sostenerse el primer mes mientras llega el primer pago y pues tener una previsión. Bueno, necesitas un colchón, necesitas una mesita para el computador, una nevera, necesitas conexión a internet y esas cosas deben tenerse en cuenta. Por último, les digo, ventajas todas. Es una inversión, por supuesto es una inversión. Para muchos de nosotros es difícil, a veces no tenemos el dinero, pero yo creo que vale muchísimo la pena porque el costo de estudiar, por lo menos en Colombia, una maestría no está en mis manos. O sea, yo estoy estudiando gracias a este programa y en parte es la razón por la cual yo quiero colaborarles al máximo para que todos ustedes tengan ese tránsito fácil y de alguna forma devolver toda la ayuda que yo recibí en mi momento. Un abrazo para todos ustedes. Cualquier duda que tengan, por favor, coméntenlo de nuevo. Compartan el video con esas personas que estén interesadas también. Nos vemos luego.